Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos en este martes 12 de agosto una nueva mirada financiera transmitiendo desde el edificio corporativo BCI y hoy junto a Jorge Barrenechea, gerente de Tesorería y Negocios Internacionales. ¿Cómo estás, Jorge? Hace tiempo que no nos veíamos en esta instancia. Nos teníamos un poco botados aquí en la radio. Hace tiempo sí, lo echaba de menos. Me parece, así que ahora estás de vuelta en gloria y majestad, en un día donde los ojos van a estar puestos en Europa. La verdad que índices en Alemania auguran, ¿no es cierto?, una expectativa no muy buena para la zona euro. También en nuestro país ya comenzó en la Comisión de Hacienda del Senado ya el debate en particular de la reforma tributaria. Se aprueba el artículo 3 y 4 de esta misma reforma que tiene que ver con el impuesto al tabaco y también el impuesto a las constructoras, a la construcción, el IVA a la construcción. Pero antes, como todos nuestros auditores esperan, Jorge, vamos a comentarles cómo han estado las bolsas. Partimos con el Nikkei, la verdad que un día bastante mixto, pero teñido más bien de rojo. El Nikkei avanzó un 0,20%, el Hang Seng de Hong Kong también avanzó un 0,18%, Shanghái 0,14% a la baja. En Europa, la verdad que el único que sube hasta ahora, o ya subió, terminó subiendo, es el IBEX 35 de España, que aumentó un 0,47%, el FTSE 100 de Londres descendió un 0,01%, el CAC 40 de París un 0,85% y el DAX alemán, la verdad que es bastante profunda la caída en el día de hoy, un 1,21%. En Estados Unidos la bolsa está cayendo hasta ahora, Dow Jones 0,13%, Standard & Poor's 0,24% y Nasdaq 0,36%. ¿Qué pasa en Santiago? Está la verdad que entre rojo y azul, o entre rojo y negro, porque el IPSA este minuto está subiendo un 0,02, hace un rato estaba bajando, el IXPA sigue negativo en un 0,02. ¿Qué pasó con el cobre? Cerró la jornada con una leve alza de un 0,21%, en la bolsa de metales de Londres se transó en $3.18. El que también tuvo un alza fue el dólar, la divisa aumentó en el día de hoy 1,5 pesos, 576 comprador y 576,3 vendedor. ¿Te parece si partimos por el mercado local, Jorge? Porque también hubo proyecciones, ¿no es cierto?, de crecimiento para nuestra economía, ¿no es cierto? También esta encuesta de operadores financieros se vuelve a caer y se sitúa en torno al 2,5. Así los expertos siguen ajustando las tasas de proyecciones de crecimiento a la baja. Tuvimos un IMASEC, la verdad que para olvidar en el mes de junio, un 0,8%, pero lo peor, dicen que está por venir. Sí. ¿Por qué? Porque el próximo IMASEC también sería en fondo, o sea, no es que estemos a la baja, pero bajando la tendencia. Sí, de todas maneras estamos creciendo menos que el año pasado. Las proyecciones son crecer bastante menos. Yo diría que los efectos son, primero, el débil comportamiento de las materias primas, que nos está pegando. La economía mundial, Europa en particular, está más mal. Pero las expectativas respecto a los cambios, la incertidumbre también están pegando. Entonces, esto se ve en los números, se aprecia en la gente y además nosotros tenemos una característica bien particular, los chilenos. ¿Cuál? O somos depresivos o somos eufóricos. Eufóricos, pero la euforia no dura re poco, nos dura mucho más la depresión, digamos. En términos de, si uno analiza un poco los comportamientos de la economía, en general cuando va para abajo estamos todos depresivos, y cuando va para arriba la economía estamos muy contentos, pero decimos, ¿y cuándo va a acabar esto? Nunca estamos contentos con lo que tenemos. Claro, entonces yo creo que efectivamente viene un crecimiento menor. Necesariamente creo que el Banco Central va a tener que seguir bajando la tasa. Creo que el crecimiento menor necesariamente va a impactar el trabajo, van a aumentar, la cesantía, va a aumentar el desempleo, pero esto se veía venir porque el país iba a crecer menos. Ahora, el cambio brusco lo hizo el IMASEC de 0,8, que como que abrió los ojos, dijo, oye, ojo,
Esto sí viene. Claro, las alertas venían, pero ahora la alerta es más bien roja. Entonces eso genera, ¿no es cierto?, un mayor pesimismo, sobre todo si analizamos también el crecimiento potencial que tenía nuestra economía. Estábamos hablando de un 4,8%. Bueno, hemos visto cómo a partir del gobierno dicen que van a dar una mayor ejecución a horas de concesiones, porque es la herramienta que tiene, gasto fiscal es la herramienta que tiene el gobierno para poder echar a andar, ¿no es cierto?, esta máquina, poder reactivar la economía. Pero eso no es todo. Cuando eso se junta, ¿no es cierto?, con una expectativa que no es tan positiva, lo hemos conversado, lo empezamos a conversar antes del programa, si la expectativa es pesimista o está en términos depresivos, la gente no invierte, la gente no compra, la gente posterga los proyectos, y eso obviamente que estanca todo el movimiento económico. Ahora, hay que tomar en cuenta que las economías, a medida que van creciendo y se van transformando en economías más desarrolladas, su crecimiento es menor. Pensemos en Estados Unidos, que es un éxito que crezca un 3%. Eso es porque son economías desarrolladas, y mientras más desarrollada, su tasa de crecimiento es menor, porque ya llegaron a un cierto nivel. Ahora, algo nos tiene que pasar a nosotros, que estamos, el PIB, bueno, comparemos con los OECD, ¿no es cierto?, no con Latinoamérica. Nosotros estamos dentro de los países que están cerca de llegar a un crecimiento bastante alto, en términos de PIB, no en términos de crecimiento país. Por lo tanto, a la medida que seamos mejor considerados, mejor país, nuestro crecimiento potencial va a ir disminuyendo, porque de alguna forma le sacamos todo el jugo para poder llegar a este nivel. Pero ahora, obviamente que no le hemos podido sacar todo el jugo, porque hay índices que están dentro inherente de lo que es el Producto Interno Bruto, como es la productividad, como son los costos energéticos, Jorge, que nosotros estamos al debe, si nos queremos poner, ¿no es cierto?, en las grandes ligas, si nos queremos comparar con los países de la OECD. Obviamente. Entonces, obviamente que ahí sí que somos una economía bien subdesarrollada. Bien. Los números no indican que seamos subdesarrollados. No, no es la palabra. ¿Y cuál es la palabra? En vía de desarrollo. Bueno, salió un poquito duro. En vía, sí, en vía de desarrollo. En vía de desarrollo. Ahora sí, un crecimiento potencial, la diferencia entre crecer un crecimiento potencial de un 5,5 a crecer un 4, en términos porcentuales, es una brutalidad. Es una brutalidad en términos de... Porque eso uno lo tiene que hacer. Para poder hacerlo comparable, debería hacerlo... A ver, ¿qué significa? ¿Por qué no le explicamos a la gente? Porque de repente la gente se nubla con lo que significa el crecimiento, lo que significa un punto de crecimiento, lo que significa, por ejemplo, para el empleo, lo que significa, ¿no es cierto?, para el crecimiento de las distintas zonas. ¿Cómo se lo podemos explicar? Aquí estoy calculando, vamos a hacer un crecimiento de un 4% por 10 años. Ok. La economía, con un 4%... Ya. A 10 años, la economía crece un 50% en 10 años. Ya. ¿Okay? O sea, si teníamos 100, llegamos a tener un ingreso per cápita de 150. Si tenemos $20,000 de ingreso, quiere decir que llegaríamos a tener un ingreso per cápita de $30,000, un 50%. Ahora, a un 5%... Bueno, ahí llegamos bastante más, ¿no? A un 63%. 63%. O sea, quiere decir que de un punto de crecimiento anual, en 10 años, son cerca de casi 15 puntos de crecimiento en total. O sea, es mucho. La diferencia de un punto es algo que puede hacer, hace la diferencia. Entre un país en vía de desarrollo y un país desarrollado. Claro, por lo tanto, crecer el crecimiento potencial, haberlo bajado de un 6 a un 4, son 2 puntos. Es mucho, es mucho. ¿Ah? Bueno, vamos a ver qué pasa con respecto al crecimiento, ¿no es cierto? Con respecto también, esta semana va a ser bastante, no hay cifras tan claras en nuestra economía, se dieron todas la semana pasada, pero vamos a tener la reunión del Banco Central, y obviamente que todo apunta a que va a bajar la tasa de política monetaria de 3,75, no sabemos si a 3,50 o a 3,25. Vámonos al exterior, yo creo que es importante comenzar a analizar lo que sucede en Alemania. ¿Qué es lo que pasó en el día de hoy? ¿Por qué el DAX alemán está bajó en más de un punto? ¿Por qué también hubo la paridad euro-dólar? También cae sus mínimos del año 1,34. ¿Por qué? Por la situación de Alemania. Sabemos que Alemania es la primera economía del mundo, y la verdad que en un informe entregado en el día de hoy por el gobierno se habla que pierde dinamismo y se ve debilitada en el segundo trimestre. Esto solo a 2 días de conocer el Producto Interno Bruto del segundo trimestre de la zona euro. Sí, pero también salió un indicador
que no sé cómo traducirlo, pero un indicador... ¿No es el SIU? El SIU, exacto. El SIU. ¿Qué indica? Indica la confianza. qué es lo que esperan. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que se espera? ¿Ok? Y ese indicador salió a un 0,8, un 0,9. Me parece que salió a un 0,8. Y eso obviamente que muestra, porque el indicador, el SIU anterior, había estado muchísimo más alto, o sea, muestra que la confianza de los germanos ante la situación económica de su país ha bajado. Perdón, salió un 38%, que es bajo, que parece que es de 0 a 100, no estoy muy familiarizado. Siempre cuando es sobre 50 quiere decir que está en el plano de optimismo, y bajo 50 es en plano pesimismo, 38 es pesimista. Sí, ahora, lo que importa es que los números sirvan para algo, esto es una expectativa, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hicimos un gráfico aquí en relación a el PIB, graficamos por un lado el PIB de Alemania, ¿Ya? y al ladito pusimos este indicador. Decía que Alemania iba a crecer este año un 2%. Alemania va a crecer un 2%. Y este indicador lo que hace es anticiparse un ciclo. Es decir, si es negativo, la expectativa hace que el crecimiento sea menor. ¿Ok? Y lo que ha pasado con este indicador, que por ejemplo, en diciembre, ¿cómo se llama? En diciembre de 2013, este indicador siempre estuvo por sobre el 40, llegando incluso a estar cerca del 60. El crecimiento de la economía estuvo del orden del 1. ¿Okay? Cuando este indicador ha caído a niveles, por ejemplo, lo que pasó en el año 2008-2009, cuando cayó a niveles de menos 60, la economía creció en menos 5. O sea, es un indicador que refleja obviamente la tendencia de la economía. Anticipa de todas maneras. Anticipa de todas maneras. Entonces, que los alemanes tengan un indicador que está cayendo en relación al 2013, lo que está diciendo es que la economía va a crecer bastante menos. Bueno, y ahí obviamente que sabemos que en la zona de euro hay una gran disparidad entre las economías, ¿no es cierto?, que están un poquitito mejor, las que están mal y las que están muy mal. Y vemos, ¿no es cierto?, que el carro lo estaba tirando hasta a esta hora Alemania, y porque obviamente que la segunda y la tercera economía de la zona euro ya están en recesión, Francia e Italia. Veíamos en el día de ayer cómo Italia estaba dando a conocer una serie de medidas, ¿no es cierto?, para poder generar una reactivación económica en esa zona. Tú tenías también un indicador que es bien interesante, Jorge, que tiene que ver con la volatilidad, que tiene que ver con los mercados, que tiene que ver con las bolsas. Sí, ahora, hay que reconocer que si uno quisiera ver al mundo, ¿no es cierto?, uno diría, bueno, ¿cómo está América Latina? América Latina está viendo qué hace. Su crecimiento no parece que no fue importante, ¿no es cierto? Hay depreciación, los riesgos pueden estar subiendo, entonces Latinoamérica está viendo qué es lo que hace ante este cambio de tasa en el FED. Que si sube la tasa a lo mejor nos puede generar problemas de financiamiento. Por eso América Latina está muy suave. Estados Unidos, boom. Bien, creciendo, la bolsa subiendo, etcétera. Sí, en el día de hoy también salieron indicadores sobre el empleo que también volvieron a salir positivos. Sí. Asia, si bien está creciendo menos que antes, pero es básicamente porque ya es muy grande, pero Asia está en general bien. ¿Sí? Pero igual está creciendo un 7%, o sea, estamos hablando de China, o sea, bueno, China, distinto, por ejemplo, al crecimiento de Japón, que después de un estancamiento de tantos años está logrando algunas señales, ¿no es cierto?, de mayor dinamismo en su economía. Estamos hablando de un país que tiene 1.000 y tantos millones de habitantes, o sea, es una proporción increíble. Después tenemos Europa. Europa, mal. Europa, sin crecimiento. Europa, esperando que den auxilio para lo que es el euro. Y el euro cayendo del 1,40 al 1,30 y tanto. Y que se espera que llegue a 1,20 y tanto. O sea, Europa, ese es el escenario. Y esto, más encima en Alemania, que la Alemania se había mantenido firme, ¿no? Esto confirma que Alemania ahora está para abajo, porque Italia me parece que está en recesión, Francia hace lo mismo. Entonces tenemos con ciertas luces del tema financiero, ¿no es cierto? De repente encendiéndose en rojo todo lo que pasó con el Banco Espíritu Santo en Portugal. Bueno, la verdad que el mundo, ¿no es cierto?, es una mirada disímil, ¿no es cierto? Mientras algunos, como tú bien dices, muy bueno. Están expectantes, otros, ¿no es cierto?, están... Pero eso es muy bueno que sea disímil. Imagínense si todos estuviéramos mal. ¿A dónde nos esconde? Bueno, obviamente si todos estuviéramos bien, es raro. Entonces está bien y uno lo que tiene que hacer es balancear
esta posición, digamos, ¿no? Bueno, el chasco de agua fría que tuvimos nosotros fue por este comienzo de este desbalanceo. Recordemos que la depreciación de la moneda y todo comenzó, ¿no es cierto?, cuando la Fed vio que la economía estaba bastante mejor y empezó, ¿no es cierto?, a anunciar que iba a comenzar un retiro de estímulo monetario. Sí. Jorge, vamos a seguir conversando luego de la pausa. Estamos conversando con Jorge Barnechea, gerente de Tesorería y Negocios Internacionales. Y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera conversando de la coyuntura económica nacional e internacional con Jorge Barnechea, gerente de Tesorería y Negocios Internacionales. Estábamos hablando del mundo, ¿no es cierto?, de un crecimiento disparo, disímil, que tú decías que era muy interesante, porque si todos estamos creciendo o decreciendo de la misma manera, la verdad que la cosa no funciona tan bien cuando uno comienza, ¿no es cierto?, a balancear para navegar, ¿no es cierto?, en aguas algunos más turbulentas, otros más calmas, otros en aguas totalmente proclives para el crecimiento económico. ¿Cómo han estado las bolsas? Yo creo que es interesante cuando nosotros hablamos todos los días, decir, subió la zona euro, bajó el IPSA, hacer una proyección, ¿no es cierto?, a 10 años, ¿no es cierto?, de lo que ha sido el comportamiento de las bolsas. Y tú tienes ahí un grafiquito que no se lo podemos mostrar a nuestros auditores, de distintos colores, que muestra un poco, y Jorge, con regla en mano. Yo les quiero contar que impresionante como cuando uno ve la inteligencia matemática de las personas, porque con una regla él hace su proyección. Yo hablo y hablo y hablo, y obviamente que para mí las palabras son vitales, pero él con una regla mide, ¿no es cierto?, cada una de las tendencias. Cuéntanos. Lo que pasa es que se nos ocurrió graficar la economía en función de su bolsa, que no necesariamente igual que el crecimiento, pero un buen estimador. Y graficamos la economía desde el año 2005 a la fecha. Entonces, si uno compara el año 2005, el IBEX, por ejemplo, que es la bolsa española, el año 2005, si uno lo hace en términos porcentuales, o sea, cuánto ha aumentado en términos porcentuales, el año 2005 valía 100, vale los mismos 100. O sea, en 10 años, si uno podría decir, el valor presente de las empresas en España no ha aumentado nada. Increíble. Ahora, si esto uno lo hiciera 2005 versus previa crisis, 2007, finales de 2007, la bolsa había aumentado un 50%. O sea, de lo más alto que ha estado, que fue este año, ha caído un 50%. Ahora, si uno eso lo hace con Estados Unidos, y dice Estados Unidos en 2005, estaba en un 100, hoy día estaría en un 156. O sea, le ha ido bien a Estados Unidos. Ha aumentado. Y lo más impresionante es que ¿Cómo ha aumentado desde el año 2008? ¿Cómo ha aumentado desde fines del año 2008, donde estuvo su peor, que estuvo a niveles de un 60% en 2005, creció a un 156, o sea, aumentó doble. 200 y tanto creció. Se duplicó, ¿no? ¿Qué pasa con Chile? Que siempre hablamos, ¿no es cierto?, que la bolsa local está tan, no lo ha podido lograr, coquetea con los 4.000 puntos, pero parece que no le da bien la mano y baja de nuevo a los 3.900, 3.700, por ahí. Para el próximo programa lo puedo traer esto en dólares, porque esto está hecho en pesos, entonces habría que ver cuánto hemos aumentado en dólares para hacerlo comparable. Pero en pesos hemos aumentado del año 2005 a la fecha un 83%. O sea, no nos ha ido mal. ¿Sí? Ahora el Bovespa, que es el de Brasil, ha aumentado un 209. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos la retina... Pero Jorge, pero hay una cosa que yo no entiendo. Tú dices que ha aumentado un 200 y tantos %, pero si uno analiza un poco lo que está pasando con Brasil y ve los problemas que tiene, nuevamente en el día de ayer se bajan las proyecciones de crecimiento, entonces eso no muestra un poco cuál es el panorama de un país, ¿no es cierto?, que no está despegando. Sí, pero yo estoy comparando 2005, 2014.
Para ver ese, habría que comparar 2013-2014, porque ese sería entre 2005 y Entonces, 2014. a ver, ha ido bien. lo que dice tu gráfico es que la tendencia, ¿no es cierto?, no está tan mala en el mundo. Si yo me parara el 2005 y despertara el 2014, diría, uy, que estamos bien, uy, que está mal Europa. Eso es lo que diría. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que nosotros tenemos la retina el año 2011, principio de 2011. Porque nuestra bolsa ¿Por había qué al principio crecido. del 2011? Porque fue donde llegó el pic la bolsa. La bolsa a principios del año 2011 había crecido respecto al 2005 en casi un 230%. O sea, más que cualquier economía. 230% espectacular. ¿Ah? O sea, estábamos sacando de la mugre a Europa, estábamos sacando la mugre a Estados Unidos, le estábamos sacando la mugre a Alemania. Sin embargo, ese es el pic y de ahí se viene para abajo. Ahí nos fuimos para abajo. Ahí nos fuimos para abajo. ¿Ah? Ahora, de todas maneras, este panorama, cuando uno va mirando día a día, ¿no es cierto? Día a día tiene que ir comprando así, pero cuando uno ve en el largo plazo dice, bueno, estamos saliendo, sí. Pero los números indican que, en particular, la bolsa de España, digamos, ha estado mala, digamos, ha estado igual que el año 2005, eso no queda el valor. Bueno, eso con respecto a las bolsas, con respecto, ¿no es cierto?, a una mirada macro de lo que está pasando, pero si uno comienza, ¿no es cierto?, a combinar también con la mirada micro, porque aquí tenemos algunas informaciones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que pueda hacer una reforma tributaria. Tenemos que hay nuevas noticias con respecto a que dicen que la Dirección de Presupuesto emitió esta mañana un informe, el informe financiero sustitutivo, en el que detalla los ingresos y egresos fiscales que debiera generar la reforma tributaria que empuja el gobierno de Michelle Bachelet, y este documento habla que 3.000 millones de dólares solo con el alza del impuesto de primera categoría, es decir, con el impuesto que le aumenta a las empresas de un 20 a un 27%, y obviamente que eso, si uno empieza, se puede aumentar incluso a más de un 35%. Sí, ahora, los aumentos de impuestos siempre generan expectativas, digamos, de menor crecimiento. ¿Sí? Lo importante es en qué nos vamos a gastar esto. Si esto es lo mismo que tener una casa, ¿no? En que yo disminuyo la mesada, porque en realidad nos vamos a gastar la plata, no sé, en irnos de viaje. No sirve como familia, ¿no es cierto? Lo que hacemos es cambiar un ingreso por otro y no estamos mejor. Pero si yo, no sé, disminuimos la mesada para invertirla en una nueva casa habitación porque tenemos un crédito hipotecario mejor, crecemos como familia. Lo mismo, entonces, ¿cuánto recaudo? ¿Cuánto ahorro? ¿Cuánto invierto? Bueno, eso es importante. El qué, estábamos hablando del qué, pero el para qué. Porque obviamente que el qué existe, ¿no es cierto? Existe el titular. Existe el titular que es para una mejor educación y obviamente que una mejor igualdad. Pero el para qué complejo, o sea, con bajada y todo, eso todavía no lo conocemos. No está claro. Bueno, y hablando, por ejemplo, de cómo está funcionando, de los distintos gremios, de cómo lo han tomado, cuando el gobierno ya entregó las indicaciones que fue este sábado, vimos, por ejemplo, cómo los distintos gremios vieron, bueno, son 200 indicaciones, dijeron que lo está analizando, pero que al parecer se estaba respetando, ¿no es cierto?, el protocolo de acuerdo que se firmó hace, creo que poco más de un mes, en julio, entre distintos sectores con el gobierno. Yo creo que es interesante ver lo que va a pasar a medida que se aprueba artículo por artículo. Ya veíamos que se había aprobado el artículo 3 y el artículo 4, pero vamos a ver qué pasa con respecto a ese tema y obviamente que las otras reformas que vienen, porque también se está hablando de una reforma laboral. O sea, no solamente está la reforma tributaria, sino que también hay una reforma laboral y ahí hay un dime y direte, ¿no es cierto?, entre el presidente del líder de la SOFOFA y el ministro Céspedes, porque le responde, vamos a avanzar, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver, porque él dijo que el momentum para hacer una reforma laboral era complejo, en el momento obviamente que está en desaceleración, y ahí está la postura, ¿no es cierto?, de los líderes del gobierno en el sentido de que se van a hacer las medidas. Bueno, esta incertidumbre de todas maneras se reflejan en menor expectativa de crecimiento. Porque hay incertidumbre. Mientras antes se despejen mejor. ¿Qué ha pasado con las tasas? No hemos hablado de las tasas. Las tasas van para abajo. Las tasas han ido para abajo. Se espera que el Banco Central en su reunión disminuya. Se está discutiendo, o sea, disminuir 25 o 50.
Una tasa, lo que se espera que el próximo año la tasa esté a niveles de un 3%. Estamos hablando de una tasa nominal de un 3%. Si la inflación es un 3, quiere decir que la tasa real es un 0. De eso estamos hablando, una tasa sumamente baja para reactivar la economía. Incluso ya se dijo, en una entrevista que le hice al ministro, dijo que ya el Banco Estado había bajado de una manera bien importante las tasas con respecto, por ejemplo, al crédito hipotecario y en esa línea. Bueno. El Banco del Estado ha bajado las tasas en relación a cómo lo ha bajado todo el sistema. El sistema ha bajado las tasas, el Banco del Estado no puede llegar y bajar las tasas. ¿No es que ellos lo bajen más? No puede. O sea, ¿por qué? Porque si las bajara más y está prestando la plata, que estaría perdiendo plata, y el Banco del Estado, ¿de quién es? De todos los chilenos. O sea, nosotros le estamos financiando la pérdida al Banco del Estado. No corresponde. El Banco del Estado tiene que jugar con las reglas de mercado, tiene menores riesgos que el sistema financiero, efectivamente, sus expresos son menores, pero tiene que estar alineado a lo que pasa en el mercado, digamos. O sea, el Banco del Estado no pierde plata. Si bajara más las tasas que lo que indica el sistema, estaría perdiendo plata. El Banco del Estado no pierde plata. Pero lo que ha dicho el ministro es que está orientado, ¿no es cierto? Hay una capitalización del Banco del Estado de 400 millones de dólares para que pueda prestar 1.500 millones de dólares. Y eso obviamente que iría, por ejemplo, a todo lo que son las pequeñas y medianas empresas o a... No hay ninguna duda, pero no va a estar bajo su costo. Dijo que ya habían comenzado una baja tasa del... Sí, pero bajo su costo no va a poder prestar nunca, porque quiere decir que perdería plata. Y el mandato de ellos es fomentar, ¿no es cierto?, pero no perder plata. Si ustedes miran el estado de resultados del Banco del Estado, nunca ha perdido plata. Lo cual es lógico. O sea, tenemos una entidad que es pública, que tiene que autofinanciarse, eso es. Y como tiene que aprovechar que es parte del Estado, ¿no es cierto?, para obtener financiamientos baratos, pero no puede ir a pérdida. ¿Cuáles son las principales preocupaciones a nivel un poco más específico que tú ves en el mercado? No, yo las preocupaciones que veo es crecimiento, ver qué pasa con nuestro crecimiento, o sea, despejar temas. El tema de la energía. El tema de la energía que ha pasado votado y es un tema crucial. Los costos de la energía, tenemos que invertir en nuestros proyectos, tenemos que invertir en energía no tradicionales, efectivamente, pero tradicionales también, y eso es lo que hemos visto que se ha demorado un poco. No dejar botado el recurso hídrico en este país. Exacto, no podemos. También hay el tema con la ejecución del Estado, digamos, ¿no es cierto? Todo lo que... La ejecución del gasto. La ejecución del gasto, eso es reactivador, pero tampoco hemos visto que sea tan claro. Entonces, esa es la preocupación. Primero, despejar, y segundo, empezar a ver cifras y trabajar en eso. Y si tú tuvieras que recomendarle a las personas, obviamente que hacia, no sé, si tienen algo donde invertir, ¿hacia dónde sería la inversión? Ay, qué complicado. Bueno, yo creo que Estados Unidos está muy bien. Yo estaría más orientado al mercado internacional que al mercado local. Una parte, ahora uno siempre tiene que diversificar y mantener un pool, o sea, yo creo que el mercado internacional, Estados Unidos, bueno, no Europa. Asia también está bien. Y Latinoamérica selectivo también es bueno. Bueno, vamos, ahí están las indicaciones. Logramos sacarle algunos pantallazos aquí a Jorge Barrenechea. Muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti. Y así finalizamos nuestro programa. La invitación es a quedarse en Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.